Nadie te enseñó a morir. Y sin embargo, todos vamos hacia ese instante. Desde pequeños aprendimos a evitar la palabra, a temerla, a convertirla en un final oscuro. Pero en el budismo tibetano, la muerte no es un final, es un umbral de conciencia. Un momento tan sagrado que existe un libro entero dedicado a enseñarte cómo atravesarlo despierto. No para después, sino para ahora. Porque el secreto más incómodo y más poderoso del libro tibetano de los muertos es este. No fue escrito para los que mueren, sino para los que aún viven dormidos. Quédate conmigo. Hoy no vamos a hablar de morir, vamos a hablar de cómo vivir de tal manera que la muerte ya no tenga poder sobre ti. Respira profundo y camina conmigo, paso a paso, por este sendero. Comencemos. El bardo Todol, conocido como el libro tibetano de los muertos, no es un texto fúnebre, es un manual de conciencia. Bardo significa estado intermedio, no solo entre la vida y la muerte, sino entre cada pensamiento, cada emoción, cada instante. El libro no habla de una sola muerte, habla de todas las muertes invisibles que atraviesas cada día. Mueres cuando una identidad ya no se sostiene. Mueres cuando un apego se quiebra. Mueres cuando una idea de quién soy se disuelve sin pedir permiso. Mueres cuando algo que creías permanente se revela impermanente. Y casi nunca lo llamas muerte. Lo llaman crisis, fracaso, pérdida, confusión, oscuridad. Pero desde esta enseñanza profunda, cada una de esas caídas es un umbral. No son finales, son pasajes. El problema no es morir, el problema es aferrarte a lo que ya se fue. El problema es buscar el pasado en medio del tránsito. El problema es no reconocer la luz sutil que aparece justo después del derrumbe. Porque cada vez que algo muere en ti, algo más verdadero intenta nacer. Y el despertar no ocurre cuando todo está en orden. Ocurre cuando tienes el valor de no huir del vacío y permanecer ahí lo suficiente para ver qué nueva conciencia está emergiendo. No temas a las pequeñas muertes. Teme solo una cosa: cruzarlas dormido y no reconocer la luz que siempre las sigue. Ahí comienza la verdadera enseñanza. Ahí comienza el verdadero renacer. El libro habla de varios bardos, pero hay uno del que casi nadie habla. Porque no ocurre después de la muerte, ocurre mientras sigues viviendo. Es el bardo de la hora. Ese instante suspendido en el que algo termina, en el que una expectativa se rompe, en el que una relación cambia, un plan fracasa, una certeza se desmorona. Ese segundo incómodo donde ya no eres lo que eras, pero todavía no sabes quién estás siendo. Ahí no hay suelo, ahí no hay nombre, ahí no hay historia que te sostenga. Y justo ahí, dice el texto, aparece una luz clara. No como algo místico o espectacular, sino como una presencia desnuda, una conciencia sin miedo, sin pasado que defender, sin futuro que controlar. Es el estado más puro que puedes experimentar, el más cercano al despertar, pero casi nadie lo reconoce. ¿Por qué? Porque la mente entra en pánico, porque el ego corre a reconstruirse, porque el apego grita: vuelve a lo conocido,
aunque duela. Y entonces tapas la luz con ruido, con explicación, con culpa, con prisa. Eso es vivir dormido. No porque no medites, no porque no sepas teorías espirituales, sino porque cuando la conciencia se abre, eliges cerrarla para no perder la identidad que ya se estaba cayendo. El bardo de la hora es breve, sutil, frágil, y si no lo atraviesas con presencia, lo conviertes en sufrimiento. Pero si te quedas, si no huyes, si no te reconstruyes demasiado rápido, ese instante se vuelve puerta. Y detrás de esa puerta no hay nada que arreglar. Solo hay algo que recordar. Lo que eres. Existe incluso cuando todo lo demás se derrumba. Cuentan que, en un monasterio escondido entre montañas, un lama anciano pasaba largas horas sentado en silencio, no como quien huye del mundo, sino como quien ya lo ha comprendido. Una noche, mientras la nieve caía lenta y el viento rozaba las paredes del templo, un discípulo joven, inquieto, inteligente, lleno de preguntas, se atrevió a formular la que llevaba tiempo pensándolo en el pecho. «Maestro, ¿tienes miedo a morir?» El lama no respondió de inmediato, no porque no supiera qué decir, sino porque algunas verdades no nacen del lenguaje. Se levantó con calma, caminó hasta el centro de la habitación y encendió una pequeña lámpara de aceite. La luz era tenue, suficiente apenas para revelar los contornos, para hacer visible lo esencial sin disipar la sombra. Entonces preguntó, con voz suave, «Dime, ¿tienes miedo cuando el sol se pone?» El discípulo frunció el ceño, sorprendido por la pregunta. «No, maestro, porque sé que volverá a salir». El lama asintió lentamente, como quien confirma algo antiguo. «Entonces no es la noche lo que temes», dijo, «sino no saber quién eres cuando no hay luz». El discípulo guardó silencio. Sintió cómo esas palabras descendían más allá de la mente, tocando un lugar que no tenía nombre. El lama continuó. «La mayoría de los seres no temen a la muerte. Temen perder la historia que los sostiene. Temen no reconocerse cuando se apagan los pensamientos, los roles, los recuerdos, el cuerpo». Se acercó a la lámpara y cubrió brevemente la llama con la mano, dejando la habitación en penumbra. «Mira», dijo, «cuando la luz desaparece de repente, la mente entra en pánico. Busca formas, busca referencias, busca control». Luego retiró la mano. La llama volvió a brillar. «Yo he practicado toda mi vida reconocer la luz incluso cuando no se ve», susurró. «La he reconocido en el silencio, en la pérdida, en el dolor, en cada pequeña muerte cotidiana». El discípulo sintió un nudo en la garganta. «Por eso», añadió el lama, «cuando mi cuerpo muera, yo no me perderé». Se sentó nuevamente. La lámpara seguía encendida, pero algo más también lo estaba. El discípulo comprendió entonces una verdad que no se puede estudiar, que la muerte no es oscuridad, sino un cambio de forma, que el verdadero miedo no es dejar de existir, sino no haberse reconocido nunca. Y esa noche, sin darse cuenta, comenzó a practicar lo mismo que su maestro. Aprender a recordar quién es, incluso cuando la luz se apaga. Detente un instante. Permite que el ruido interior se aquiete aunque sea por un segundo.
mírate con sinceridad. Si hoy todo se disolviera, si no quedara mañana ni testigos ni continuidad, ¿qué parte de ti sentiría que se pierde? ¿Tu nombre? ¿Esa palabra que otros pronuncian para llamarte? ¿Tu historia? ¿El relato que has repetido tantas veces hasta confundirlo contigo? ¿Tu imagen? ¿La forma en que deseas ser visto, recordado, validado? ¿Tus logros? ¿Aquello que hiciste para sentir que valías? Permanece ahí. No respondas rápido. Deja que la pregunta atraviese capas. El libro tibetano de los muertos no te invita a negar la muerte, te invita a algo mucho más radical. Descubrir quién permanece cuando todo eso cae. Porque lo que realmente eres no necesita nombre, no necesita pasado, no necesita aplausos. Y solo quien aprende a soltar antes de morir es capaz de atravesar cualquier umbral, interno o externo, con claridad, con dignidad y con una paz que no depende de nada. La revelación más radical del libro no habla del más allá. Habla de este momento. Y dice algo que casi nadie se atreve a mirar de frente. No es la muerte lo que asusta, es el apego a lo que crees ser. Si no aprendes a morir en vida, si no practicas soltar ahora, la necesidad de control que te mantiene en tensión, la identidad rígida que defiendes por miedo a desaparecer, el apego a personas, ideas o resultados, el terror silencioso a perder lo que te da seguridad. Entonces, cuando llegue la muerte física, no parecerá un paso, parecerá un abismo. Pero el libro enseña algo profundamente liberador. Puedes entrenarte cada día. Morir cuando una expectativa no se cumple. Morir cuando una imagen tuya se derrumba. Morir cuando algo termina y no eres quien eras antes. Cada una de esas muertes diarias no te quita vida, te la devuelve. Y entonces ocurre algo sagrado. La muerte deja de ser enemiga, deja de ser castigo, deja de ser oscuridad. Se convierte en lo que siempre fue. Una transición consciente para quien ya aprendió a soltar. Porque quien no se aferra a nada, no tiene nada que perder. Y quien no tiene nada que perder, camina libre, incluso frente al último umbral. Permite que estas palabras desciendan lentamente, no como ideas que la mente analiza, sino como verdades que el cuerpo reconoce. No las empujes, no las repitas con fuerza, déjalas respirar dentro de ti. Reconozco la impermanencia como maestra. No me aferro a lo que cambia. Practico soltar mientras vivo. Mi conciencia es más grande que mi miedo. Vivo despierto
y por eso no temo morir. Respira. Siente cómo estas afirmaciones no apagan tu luz. La despojan de peso. No te hablan de final, te hablan de libertad. Una vez por semana, antes de dormir, entrégate a este gesto no como una práctica, sino como un acto íntimo de verdad. Apaga las luces. Permite que la oscuridad no sea ausencia, sino un silencio fértil. Siéntate en quietud. Deja que el cuerpo repose, que la respiración se vuelva natural, sin esfuerzo. Ahora imagina con suavidad. Tu nombre se disuelve. Tu historia se afloja. Tus roles caen como ropas usadas. No luches por soltar, no empujes nada. Deja que simplemente ya no haga falta sostenerlo. Quédate solo con esto. La sensación pura de estar consciente, sin forma, sin pasado, sin futuro. No intentes entenderlo. No lo mires desde la mente. Permanece como quien reconoce algo antiguo y familiar. Ese espacio que habitas ahora es el mismo que el libro tibetano de los muertos nombra como la luz clara. La conciencia desnuda, anterior al miedo. Cuanto más la reconoces en vida, menos desconocida será en cualquier umbral. No es un ensayo para morir, es un entrenamiento para vivir despierto. Y desde ahí, el miedo ya no tiene dónde aferrarse. Hoy no aprendiste algo nuevo. Recordaste algo antiguo. Recordaste que el libro tibetano de los muertos no es un texto sobre el final del cuerpo, sino un manual silencioso para despertar mientras aún respiras. Viste que los bardos no pertenecen al futuro ni al más allá. Están ocurriendo ahora mismo. Cada vez que algo termina, cada vez que una identidad se desarma, cada vez que la vida no responde como esperabas. Comprendiste que la muerte no es una enemiga, sino una maestra radical que nos enseña a vivir con presencia, a no postergar lo esencial, a no confundir lo que somos con lo que pasa. Reconociste que el miedo no nace del final, sino del apego a lo que crees que no debería cambiar. Y que cuanto más te aferras, más oscuro parece el umbral. Y quizás, lo más importante, descubriste que soltar en vida, soltar identidades, controles, historias rígidas, es la preparación espiritual más profunda que existe. Esto no es información para acumular, no es filosofía para debatir. Es una llamada a vivir despierto, a reconocer la luz mientras aún hay forma, a cruzar cada pequeño final con conciencia. Porque cuando aprendes a morir a lo innecesario cada día, la vida deja de pasar frente a ti y comienza por fin
a habitarte por completo. Permite que esta verdad repose en ti, sin prisa. No viniste a este mundo a aferrarte a las formas. Viniste a recordar quién eres mientras las formas cambian. La vida no te pide eternidad, te pide presencia. Y cuando estás verdaderamente presente, ningún final puede asustarte, porque ya no te confundes con lo que termina. Vivir despierto es eso. Caminar sabiendo que todo pasa y aún así amar, elegir, soltar y agradecer como si cada instante fuera suficiente. Si algo de este viaje tocó una fibra en tu interior, quizá quieras dejar una huella silenciosa aquí abajo. Una frase, una intuición, una pregunta que haya nacido en ti. No como respuesta correcta, sino como señal de que algo se movió. Y si sientes curiosidad por seguir explorando, sin compromiso, sin promesas, podemos adentrarnos juntos en los bardos no como un misterio lejano, sino como una guía viva para atravesar los cambios cotidianos con lucidez. Este sendero no busca vencer a la muerte. Busca vivir con tal claridad que incluso ella se convierta en maestra. Que camines ligero, que sueltes a tiempo y que cada día que respires sea una forma de honrar la eternidad silenciosa de la hora. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo de luz.